7 de la mañana con 28 minutos, estamos de regreso y hacemos un enlace con la ciudad de Guayaquil, donde nos acompaña el ingeniero agrónomo Danilo Román, quien es consultor internacional, y con él vamos a hablar acerca de la plaga del Fusarium que afecta a pues las plantaciones bananeras. Ya está en el vecino país, en Colombia, y pues ha causado también reacción por parte de los sectores y autoridades ecuatorianas, del sector bananero, por supuesto, y también las autoridades ecuatorianas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Todavía no tenemos esta plaga presente en nuestro país. Sin embargo, pues se han adoptado medidas para precautelar la seguridad de las plantaciones de los productos pues que son primordiales para la economía ecuatoriana. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle a Ever por la invitación de participar en el Congreso 16, donde vamos a precisamente tocar ese tema, cómo enfrentar la amenaza del Fusarium raza 4 tropical. Se ha hablado de que es necesario que se armen estrategias regionales, que no solamente sea Ecuador, sino sean todos los países de Latinoamérica que prevengan la entrada del Fusarium. ¿Cómo hacerlo y qué es lo que se ha dicho o qué información se ha actualizado en estos foros también que tienen participación de expertos? Indudablemente el esfuerzo regional es importante y necesario. Pero yo creo que es más importante el esfuerzo que Ecuador como país y el sector productivo, la unión entre los entes gubernamentales relacionados, productores, proveedores de servicios, academia, tienen que hacer ante esta amenaza. Afortunadamente para Ecuador, el Fusarium apareció primero en Colombia, y yo creo que aquí lo importante es aprender de los aciertos y aprender de los errores que se cometieron, no solamente en otros países, sino que también en Colombia. ¿Que esté en Colombia implica que va a llegar a nuestro país la plaga del Fusarium? Indudablemente, es un asunto de tiempo nada más. Lo que va a atrasar la llegada va a ser la eficiencia y la efectividad de las medidas que pueda tomar el país para contenerlo, que no pase la frontera. Y luego, una vez que pase las fronteras, cómo retrasar el ingreso a los distintos sectores de producción, a las provincias y a los lugares donde están todo el sector productivo bananero y platanero, porque también no solo ataca a banano, sino que también a plátano. ¿Y cuál es el impacto que tiene esta plaga, el Fusarium? Es decir, si llega a nuestro país, ¿cómo podrían verse afectadas las plantaciones? Bueno, hace 2 meses que estuve invitado a un evento y vine a incitar a la calma, pero yo creo que ahora lo que necesitamos hacer es una unión e incitarlos a una unión de sectores, tanto de los entes gubernamentales como el sector productivo. El Fusarium es un patógeno que es muy agresivo. Las experiencias en otros países han sido graves. Si no se toman las medidas adecuadas y a tiempo, y si no se logra hacer una identificación temprana, si no se logra hacer una erradicación inmediata de los casos, el Fusarium se va a distribuir, porque se distribuye muy fácilmente por el movimiento de tierra que puede haber entre una plantación y la otra, entre trabajadores que entran y salen, entre vehículos que entran y salen a áreas que pudieran estar afectadas. El impacto puede ser muy grande, pero se puede minimizar ese impacto si se toman las medidas adecuadas y a tiempo. Las que se han tomado en Ecuador, ¿usted considera que son las adecuadas, las medidas desde Agrocalidad y pues otros sectores, el Ministerio de Agricultura? Yo creo que estamos llegando a un momento donde tenemos que pasar ya, yo diría, de la teoría a la práctica. Han habido sinnúmero de medidas que se han tomado. Sin embargo, aún a nivel de fincas, a nivel de productores, hay una incertidumbre de no saber exactamente qué hacer si le llega el patógeno hoy. Y para eso es lo que creo que todavía no estamos preparados. He visto que las medidas que ha tomado el gobierno a nivel de fronteras, a nivel de regional, han sido muy buenas. Se están siguiendo todos los protocolos adecuados. Pero si llevamos eso, lo hacemos en cascada hasta el nivel del último productor, el más pequeño productor, todavía hay mucha tarea que hacer. ¿Qué es lo que deben hacer específicamente pues quienes están en las plantaciones, los dueños de esta producción de banano, de plátano en el país? Bueno, cada unidad de producción debe tomar sus medidas ajustadas al tamaño, ajustadas al negocio que cada quien tiene.
y no son necesariamente inversiones de alto costo. Hay cosas que se pueden hacer que son muy baratas y que si no se han hecho todavía hay que hacerlas inmediatamente. Se debe de evitar el ingreso de gente a las fincas, se debe de asegurarse de que todos los alrededores de las fincas estén con cercas para que no entren ni salgan ni gente ni animales. Las herramientas que usan los trabajadores no deben de salir de las fincas, debe haber un proceso de desinfección. El calzado que se usa dentro de la finca no debe de salir de la finca. O sea, hay una cantidad yo diría, de mandamientos que hay que cumplir. Y en la medida en que cada productor los cumpla, va a evitar de que el problema entre a sus fincas. En nuestro país las plantaciones de banano están dispersas y hay pues pequeños productores de banano que de pronto no tienen toda la información necesaria para poder afrontar un problema que tenga que ver con la plaga del fusarium. ¿Qué hacer entonces con estos sectores, con los más pequeños? Bueno, ha tocado un punto muy importante. Capacitación es fundamental, pero la capacitación tiene que ser efectiva y no solamente enseñarle a la gente qué es lo que tienen que hacer, sino que ayudarles y darles el seguimiento. Porque la gente podrá, después de una capacitación, entender qué es el patógeno, la gravedad, qué medidas hay que tomar, pero hay que ir más allá y darles seguimiento. Ayudarles con muestreos, ayudarles a identificar la enfermedad y luego, Dios no lo quiera que sea pronto, pero va a llegar tarde o temprano. Hay que ayudarles a hacer un manejo adecuado de la enfermedad. ¿No existe al momento pues algún método científico que se haya probado que sea eficaz para combatir esta plaga? No, desafortunadamente el patógeno es muy agresivo y tiene acciones que lo hace permanecer en el suelo hasta 30 o 40 años. Una vez que ingresa al suelo no es posible erradicarlo. Lo que hay es que aprender a vivir con él, como que han sido las experiencias de otros países. 30, 40 años. Así es un hongo que tiene un estado de reproducción que una vez que se ve amenazado, él se encapsula y puede permanecer en el suelo esperando condiciones para volver otra vez a activarse. Hasta 30 años después ha sido comprobado científicamente. Cuando no hay cómo erradicarlo. Es afectada una plantación, se destruye la producción y después se puede volver a sembrar o esa tierra está ya contaminada. No, ese es un punto que creo que vale la pena aclarar. Efectivamente, una vez que el hongo entra a una finca, es asunto de poderlo controlar y la planta afectada poderla erradicar a tiempo. El resto de la plantación puede seguir operando y luego hay que esperar un tiempo prudencial para que el área que estaba afectada poderla de nuevo introducir a producción. Tal vez no con la misma variedad, porque las variedades existentes ahora mismo en toda Latinoamérica no son tolerantes al Fusarium raza 4 tropical, pero hay otras variedades que no son tan buenas, que tienen problemas y que hay que adaptarlas acá al país, pero que pueden ayudar a compensar el daño. Pero no es que las tierras quedan totalmente inhabilitadas y que no se puede volver a producir banano. No, la experiencia en otros lugares es que se puede continuar produciendo. Estos encuentros que se están realizando pues precisamente para informar acerca del tema, ¿qué esperan? ¿Qué tipo de impacto tenga en el sector productor en nuestro país? Bueno, yo creo que hay una preocupación grande en el sector y yo creo que eventos como este que ha organizado AEB y la mesa redonda en la que más tarde participaremos son precisamente para eso, para motivar a todos los sectores, a toda la gente involucrada a que hay que tomar medidas, hay que unir esfuerzos, unir objetivos y trabajar todos con un solo objetivo, que es algo que entiendo que es difícil, complicado por la variedad de jugadores que hay en la industria, pero que hay que lograrlo. Es la única manera de poderlos blindar contra la amenaza. Danilo Román nos acompañaba desde la ciudad de Guayaquil, consultor internacional, ingeniero agrónomo, y con él nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Recuerden que enseguida vienen más noticias en Telediario. Quédese con nosotros.